Llego al col·legi de metges ens ha fet una benvinguda. Tothom entén en català? Si voleu, em passo el castellà. No té problema. I, bueno, no m'he presentat. Em dic Teresa Franco, soc resident R3 d'Immuno a l'Hospital de Sant Pau i us he preparat una presentació per explicar-vos una mica en què consisteix això. A veure. Vale. Vale. Bueno. Per fer preguntes m'escriu al xat, cap problema. O m'aixequeu la mà per preguntar. Bueno, per si de cas em passo el castellà per si hi ha algú que no sigui d'aquí, ¿vale? La inmunología es una disciplina que, según la OMS, trata el estudio, diagnóstico y tratamiento de los pacientes con enfermedades causadas por alteraciones del sistema inmune, las situaciones en las que las podemos manipular y cómo podemos afectar al tratamiento y la prevención, ¿vale? Bueno, para que os hagáis una idea, es una especialidad que es hospitalaria, oficialmente es mixta de laboratorio y clínica, pero depende mucho, el enfoque que se haga depende mucho del hospital. En los hospitales de Barcelona el enfoque es muy de laboratorio, entonces dependerá del centro, se puede hacer más o menos clínica, ¿vale? En general hay varias cosas que varían según centros. Entonces, ya para empezar os animo a que vayáis a preguntar a los hospitales que os pudieran interesar, ¿vale? Luego entro más en esto. La especialidad en sí se basa en la formación de conocimientos teóricos y prácticos sobre la inmunidad humana, ¿vale? La fisiopatología, su diagnóstico, se hacen muchas técnicas de laboratorio y aprendemos a hacerlas nosotros, y su aplicación terapéutica en el entorno hospitalario, ¿vale? Aprendemos a interpretar las técnicas, a hacer las técnicas, a entender la sensibilidad y especificidad de cada uno, a cuándo hay que emplear un estudio, cuándo tiene sentido según el diagnóstico del paciente. Tiene la particularidad que es una especialidad a la que se puede llegar desde FIR y desde VIR también, así que nuestros compañeros residentes pueden ser biólogos o farmacéuticos y compartimos con ellos toda la parte de formación del laboratorio. Pero la rotación del MIR puede tener aparte rotaciones clínicas que ellos pues, naturalmente pues, no tienen, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas rotaciones? Es una especialidad de rotaciones largas, 4 o 6 meses en general. Entonces, ¿por qué están de distintos colores? Pues en todos sitios se hace inmunoquímica, autoinmunidad, alergia e inmunidad celular, ¿vale? Esto consiste en técnicas de diagnóstico de estas enfermedades, que la autoinmunidad y alergia ya sonará más. Inmunoquímica incluye cuantificación de sustancias del sistema inmune, pues factores de complemento, las cuantificaciones de inmunoglobulinas también está aquí, técnicas para ver si hay componentes monoclonales también están aquí, y la inmunología celular incluye el estudio de componentes celulares, sobre todo, por ejemplo, subpoblaciones linfocitarias, pero también incluye técnicas de diagnóstico de funcionalidad, ¿vale? Después, inmunogenética y trasplante, que por ejemplo es donde se hacen estudios de HLA para ver compatibilidad para trasplante, es una rotación obligatoria, pero por ejemplo en Cataluña está centralizado los estudios de compatibilidad para trasplante de órgano sólido, está centralizado en el Hospital Clínic. Y entonces se hace una rotación externa allí, en caso de que no estés haciendo la residencia en el Hospital Clínic, que también hay plaza. Pero, por ejemplo, para trasplante de progenitores hematopoyéticos,
el Hospital de Sant Pau pues sí que hace tipaje, ¿vale? Entonces, esta es una obligatoria que hace todo el mundo, pero a lo mejor hay que moverse de centro para hacer una parte o toda fuera del hospital. Entonces, varios hospitales tienen una sección de neuroinmuno o neuromuscular, que son en general enfermedades que podríamos meter dentro del bloque de la autoinmunidad, pero se han hecho tan presentes y tienen tantas técnicas en el laboratorio que se han ganado como una sección propia, ¿vale? Esto no ocurre en todos los hospitales porque al final tiene mucho que ver con el trabajo que hagamos con los neurólogos, pero en algunos centros sí. En el clínico y en el Hospital de Sant Pau, por ejemplo, tienen unidades de neuromuscular, así con su rotación propia. Inmunoterapia, por ejemplo, tampoco está en todos los hospitales. El más llamativo, otra vez más, es el Hospital Clinic, que tiene una sección de inmunoterapia donde hacen un montón de cosas, están con los CARs y demás. Por otro lado, inmunología clínica tampoco está en todos sitios, entonces lo que incluiría consultas y en general lo que es ver a paciente, esto en el Vall d'Hebron tienen consultas externas y en Sant Pau también tenemos consultas quincenales. No es tan intenso como en otras especialidades, pero sí que tenemos la opción de ver a pacientes. Vale, ¿y qué hacemos en nuestro día a día? ¿No? Porque claro, acabas la carrera y tienes más o menos claro en qué puede consistir el día a día de un clínico o de un cirujano, pero en el laboratorio, ¿qué haces? El horario es de 8 a 5, relativamente flexible y no todos los centros es exactamente igual. En algunos igual se entra a las 8:30 o igual se entra a las 9 y luego igual un día sales a las 6. Pero bueno, oficialmente de 8 a 5. Y durante el día, pues aprendes las técnicas del laboratorio o las haces tú. Hay muchas sesiones todas las semanas con otros servicios o propias del servicio. Somos una especialidad que, al ser de diagnóstico, pues trabajamos mucho con otras especialidades hospitalarias, ¿vale? A lo largo del día, pues bueno, pues por la tarde en general, cuando ya han salido las técnicas que se siguen realizando por la mañana, pues a lo mejor por la tarde validas. Es que te miras el resultado de los estudios y valoras si son correctos y se los puedes dar al clínico. Pero no es solo mirar números, algunas técnicas sí, pero hay otra que tienes que valorar, pues si tiene sentido el resultado con la patología del paciente, si vale la pena ampliar el estudio. A mí me gusta validar. Es una especialidad que tiene el foco en la investigación, ¿vale? Está muy en el ser de la inmunología hacer investigación. Con lo cual, durante el día también vas a usar parte de tu tiempo en formación, en preparar sesiones, en preparar pósters, en hacer cursos. Está muy engranado y está muy fomentado que vayamos a congresos y demás. Esto luego entra un poco más. Otras cosas que se pueden hacer durante el día es ir a consultas. Nuestra relación con el paciente es esta, sobre todo, ¿vale? Consultas externas. Sobre las guardias, esto depende también absolutamente del hospital. Con lo cual, os animo una vez más a que preguntéis a cada uno de los hospitales que ofrecen plaza este año en Barcelona, que son Sant Pau, el Clínic y Vall d'Hebron. En algunos dan opción a guardias de R1 de urgencias, para vosotros que sois médicos, ¿vale? Y desde R2, en el Clínic se hacen guardias de trasplante y en Sant Pau se hacen guardias de laboratorio general. Se hacen unas 4 de media al mes. No nos solemos pasar de esto, del número de guardias, ¿vale? Esto sí que es bastante estricto.
Entonces, ¿con quién trabajamos? Porque claro, aquí me pedían, ¿vale? ¿Cómo es nuestra relación con el paciente? Y sí que la tenemos, pero me parece importante entender que nosotros sobre todo trabajamos con la gente del laboratorio, que en este caso son facultativos, que además me parece interesante el hecho de que trabajemos con facultativos que tienen bases distintas a las nuestras, con biólogos y farmacéuticos, porque la visión que tienes de la patología y de las técnicas de laboratorio y de los tratamientos son distintas. Y para mí es muy enriquecedor ver lo que aportamos nosotros y lo que aprendemos de los compañeros. También trabajamos muy estrechamente con todos los técnicos de laboratorio, que son las personas que llevan a cabo las técnicas de forma asistencial, y hay que aprender mucho de ellos, porque entiendes cómo se hacen las cosas y qué implica dar un resultado. También trabajamos mucho con otras especialidades, como os comentaba, sobre todo médicas. Entonces, esto depende mucho del centro. Ya os he comentado que en el Clinic y en Sant Pau los de neuro incluso tienen prácticamente una sección para ellos solos. También se trabaja mucho con los equipos de reuma, con pediatría. En Vallebrón trabajan muchísimo con pediatría. Con alergia, evidentemente, con neumólogos, con internistas, con nefrólogos, con compañeros de UCI. Y luego depende del centro también, pero con oncología y hematología, ¿vale? Al final, a veces el laboratorio suena como que está muy aislado, pero no pierdes de vista el resto de especialidades médicas, sobre todo médicas. Entonces, nuestros pacientes son pacientes crónicos que vamos siguiendo pues, a lo largo de toda su vida, así que la relación con ellos es bastante cercana, son pacientes que ya conocemos y les ves evolucionar. Mis adjuntos tienen pacientes que siguen desde prácticamente que eran adolescentes, así que la relación acaba siendo, yo supongo que un poco como la medicina de familia, ¿no? Que conoces al paciente y muchas veces conoces a la familia también, porque la mayor parte de nuestros pacientes tienen inmunodeficiencias primarias, que muchas tienen una causa genética, con lo cual los conoces a ellos y conoces a la familia, porque igual les has tenido que estudiar. Bueno, otra cosa con quien trabajamos que quería comentar es que en general son servicios que son relativamente pequeños, ¿vale? También depende del hospital, pero relativamente pequeños. Así que los ambientes son bastante cercanos, que a mí eso me parece un plus. Y es una especialidad pequeña en general, con lo cual es gracioso porque más o menos se conocen todos los inmunólogos de España y está bien, es gracioso, crea un ambiente muy cómodo en los congresos y te facilita rotaciones externas, ¿vale? Porque es fácil que haya alguien en tal hospital al que te interesa ir, pues que conozca a alguien de tu centro. Vale, investigación y docencia. Y ya os he comentado que es una especialidad donde está muy engranado el concepto de la investigación, ¿vale? Entonces se fomenta muchísimo la asistencia a cursos y congresos. Y hasta donde yo sé, te buscan la financiación para ir a estos cursos y congresos en la medida de lo posible. A veces no pueden ir todos los residentes, pero sí, te lo buscan. Siempre se va al Congreso de la Sociedad Catalana de Inmunología y al de la Española. De R1 a lo mejor no, pero de R2 y pues a partir de R2 ya se intenta que vayas presentando algo. Ese es el tema. Además, existe la posibilidad de realizar el máster en inmunología avanzada que organiza la Universidad Autónoma y la Universidad de Barcelona. Dura un año, lo que pasa es que con la residencia hay que partírselo para hacerlo en 2 años. Depende del hospital, os van a animar más o menos a hacerlo. En Sant Pau se anima mucho,
En Vall d'Hebron es una opción y en iClinic no se valora tanto. Yo lo he hecho. Yo creo que, sobre todo para los médicos, nos da una base de biología que no me sobra, la verdad. ¿Vale? ¿Qué pasa? No te lo financian. Eso sí que es verdad. Eso ya queda a cargo de cada uno. A lo mejor se puede llegar a hablar con los servicios. En todos los sitios te facilitan mucho participar en proyectos de investigación. Todos los centros tienen en marcha líneas de investigación propias o en combinación con otros servicios y fomentan mucho que participes y estés en los proyectos y trabajes con ellos, ¿vale? Y además se promueve mucho el inicio de estudios de doctorado. Es una especialidad que es bastante académica, al final compartimos muchas cosas con compañeros biólogos y farmacéuticos que siento como que lo tienen más integrado en su trayectoria, con lo cual el doctorado no es que haya que hacerlo, pero se fomenta mucho. ¿Qué salidas laborales tiene esto? ¿No? Hay salidas laborales hospitalarias y en laboratorios privados. En hospitales en general son plazas que estarán pues, subespecializadas en alguna sección, pues en inmunoquímica, en autoinmunidad, en neuro, en inmunoterapia. Y en los laboratorios privados en general son plazas más polivalentes, que igual tienes que ocuparte de la sección de inmuno que cubre pues, técnicas de cualquiera de estas secciones, ¿vale? No hay una, o sea, la subespecialización como tal existe en el sentido que esto en los hospitales tú vas a trabajar seguramente en una sección, pero no hay que hacer ni másters extra de especialización, ni cursos extra de especialización, ni nada, ¿vale? Esto como quizás sí que ocurre en pediatría, que para algunas cosas tienes que hacer un máster para subespecializarte, no es nuestro caso. Durante años era una especialidad que no tenía muchísimas salidas, pero ahora hay una serie de puntos a favor. Primero que estamos en una época de jubilaciones, hay renovación de personal. Es una especialidad que está en expansión porque están saliendo nuevas técnicas, porque están, bueno, como sabéis, cada día hay nuevos anticuerpos monoclonales, así que toda la parte de inmunoterapia está haciendo un boom impresionante. Y luego estamos un poco de moda. Con esto del COVID se han acordado de nosotros, ¿vale? Por decirlo un poco así. Así que, por ejemplo, este año entran más residentes a los hospitales catalanes, ¿vale? Y de los últimos residentes que se han graduado están todos con trabajo. Más o menos fijo, pero por lo menos cubriendo bajas, todos con sitio. Así que, bueno, pinta mejor. Vale, 3 puntos fuertes, 3 débiles y yo quería añadir alguna cosita extra. 3 puntos fuertes para mí, uno es que es una vida relativamente tranquila. No es que no haya factores de estrés, pero no tiene nada que ver con la presión asistencial que tienes tratando pacientes todos los días. Y los horarios son más respetables y las guardias no es que no sean duras, pero una guardia de laboratorio no es como una guardia de urgencias, ¿vale? En algún momento, si cogéis en mono, vais a ser un poco la envidia de vuestros compañeros de la carrera. Por otro lado, a mí me parece una especialidad divertida, o sea, es una especialidad para curiosos, porque es como de diagnóstico, para quien le gusta la fisiopatología y le gusta que le expliquen o leer en la historia, al paciente le pasa esto y pensar, oye, pues a ver si está fallando tal, pues le voy a añadir esta técnica extra, o me han pedido esto y le ha salido positivo, voy a ampliar con esta otra técnica a ver si pudiera ser X. Bueno, a mí esa cosa me gusta.
Y también es una especialidad para manitas, porque se hacen técnicas manuales. No se hacen las mismas en todos los centros, pero está bien. Pues un cultivo celular, pues igual tienes que cuidar a una línea de células o técnicas, o tienes que hacer unas ELISAs, o tienes que hacer un blog casero. Eso también depende muchísimo del centro. Y para mí es un punto a favor trabajar con especialistas de otras especialidades y trabajar con especialistas inmunólogos que tengan otra base formativa. Porque, por eso, ya os lo he comentado como 3 veces, pero me parece muy enriquecedor. 3 puntos débiles. La salida laboral igual es menos clara que en otras especialidades, pero estamos un poco mejor. En casi todos los laboratorios en los que he estado no hay mucha luz natural, no sé por qué, pero se ha asociado por alguna razón laboratorio con máquinas y no se acuerdan que hay gente trabajando. Así que en muchos sitios se trabaja, pues si no en el sótano, pues casi, y sí que hay luz natural, pero no es como tener una ventana en la quinta planta, ¿no? Pero bueno, que no pasa nada, que es ser infidelidad. Y luego, no es exactamente un punto débil, pero hay que tener en cuenta que la formación puede ser un poco distinta según el hospital. Entonces, es muy importante que os informarais hospital por hospital. Entonces, cosas a tener en cuenta, que lo llamo así porque no me parecen ni puntos débiles ni puntos fuertes, pero sí que es importante tenerlo en mente a la hora de escogerlo para que sepáis si es una especialidad para vosotros o no, que es una especialidad muy académica y se fomenta la realización del doctorado, que se pone mucho foco en la investigación. Eso para mí es un punto positivo, pero a lo mejor a algún compañero no le apetece, ¿vale? Que en los hospitales de Barcelona es una especialidad que tiene poca clínica. No esperéis ver pacientes todo el día, todos los días, porque no es así. En algún hospital de Madrid sí que se hace una inmunología mucho más clínica, pero no es el caso aquí. Y es una especialidad que tiene pocos residentes, ¿vale? Solían entrar un residente por año en todos los hospitales y de hecho había cupo autonómico para los FIR o los BIR, con lo cual algún año pues a lo mejor no entraba ninguno. Y la verdad es que este año hay plaza para todos y el clínico incluso tiene 2, ¿vale? Pero bueno, son equipos pequeños. Muy bien avenidos, que es lo importante. ¿Volvería a coger la especialidad? Sí. Para mí es una especialidad que ha ido mucho conmigo. Y yo creo que ya, tal como he hablado de ella en el resto de la presentación, no hace falta que os explique más. Esta es la diapo más importante. Los contactos de todo el mundo, ¿vale? Las fechas de las puertas abiertas virtuales. He puesto en rojo la del 29 de abril, que es este jueves, que es porque es la primera. Es este jueves mismo a las 10. La primera sesión del Hospital de Sant Pau, que hemos puesto 2. El link está en Twitter y os he puesto el enlace de Twitter aquí en la presentación. También tienen Twitter en el hospital en el clinic. Y en Twitter, en Vallebrón os he puesto el Twitter de la tutora de residentes, que es la que ha compartido el link para su sesión el 6 de mayo. ¿Vale? Y pues nada, podéis escribir a cualquiera de los residentes que salen aquí o a las tutoras de residentes, ¿vale? Que son todas muy majas y los residentes también. Ya os digo, más o menos nos conocemos todos. Así que hasta aquí la presentación. A ver, cierro esto y miro el chat, que no está mirando nada. A ver, por si tenéis preguntas.
A ver. Bueno, parece que solo está Jorge, ¿no? Así que Jorge, anímate a hacer alguna pregunta. Pues mira, yo tenía plaza, en mi año había plaza de médico en Belviche y en San Pau. Y los fui a visitar los dos. San Pau me gustó, mira, yo vivía más cerca de Belviche, pero San Pau me gustó más porque tienen más secciones. Hacen el tipaje de HLA para trasplante de médula ósea. Me sentí muy cómoda en el equipo. Eso también es una cosa que hay que ir a los sitios y hablar con la gente que está y te das cuenta, yo creo, de un poco con quién encajas. Porque a veces es absolutamente subjetivo, ¿eh? Pero a veces sientes como que es un poco tu sitio. Y, y eso me pasó en San Pau y en Belviche no tanto. También vi yo que en Belviche apenas coincidí con el equipo y estaban haciendo obras para abrir el nuevo laboratorio, que de hecho lo han estrenado ahora hace poco. No sé, yo en San Paul lo vi claro, salí muy convencida, pero eso que tenía dos opciones, tampoco era tan complicado. No sé, ¿qué te hace plantearte la inmunología? ¿La habías pensado antes?